y reanudamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular y, en concreto, la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social. El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado el uso del turno a favor. Tiene la palabra el señor Simancas. Señora presidenta, señorías, estoy absolutamente convencido de que nuestro compañero Toño Alonso hubiera seguido con sumo interés, con pasión, incluso con orgullo, el debate que vamos a celebrar a continuación. Va por él, también va por él. Permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida y que felicite a las representaciones de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, encabezadas por sus respectivos secretarios generales, Ignacio Fernández Tojo, Pepe Álvarez, como impulsores de la iniciativa que tengo el honor de defender. Vamos a tratar esta mañana, señorías, una iniciativa de alcance, una iniciativa de sumo interés, relevante. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular que no cuenta con más legitimidad en términos democráticos que el resto de las iniciativas que estamos tratando a lo largo de este pleno, que no es más de la sociedad civil que el resto de las iniciativas aquí tratadas por los diputados de esta Cámara, que somos todos también de la sociedad civil, pero que viene avalada por el esfuerzo y por la esperanza de nada menos que 700.000 conciudadanos y conciudadanas nuestros de todos los rincones de España. Una iniciativa, pues, relevante. Relevante también porque llega impulsada por los dos grandes sindicatos de este país. Comisiones Obreras, UGT, Comisiones Obreras. Dos instituciones sometidas en este tiempo de cambios a la valoración crítica de buena parte de la sociedad, como los partidos políticos, como este Parlamento, pero dos instituciones que constituyen pilares fundamentales en el edificio democrático, dos instituciones claves para defender los derechos de los trabajadores y, aún más, para organizar el espacio público compartido conforme a los valores, a los intereses y a la voluntad del conjunto de los españoles. Y una iniciativa relevante, finalmente, porque interpela a los poderes públicos, interpela al Gobierno de la Nación, interpela a este Parlamento para el cumplimiento de una obligación política básica, yo diría una obligación moral básica, la de luchar contra la pobreza, la de hacer todo lo posible por evitar que conciudadanos nuestros queden arrumbados en la cuneta de la economía de mercado, de esto que llamamos sociedad del bienestar. Nos interpela para combatir la exclusión y la marginalidad social, para proveer a todos nuestros conciudadanos de los recursos precisos para cubrir sus necesidades básicas. Una iniciativa absolutamente relevante, que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor. Primero, porque está en línea, es coincidente con el programa electoral con que nos presentamos a los comicios del 2015 y del 2016, porque es coincidente con una propuesta que este Pleno ya ha adoptado de una manera positiva y mayoritaria a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista precisamente, y porque fundamentalmente el Grupo Socialista está de acuerdo con su objetivo. Esta iniciativa, señorías, trata de cubrir una carencia seria, una insuficiencia grave en nuestro sistema público de protección social, puesto de manifiesto sobre todo a raíz de la crisis económica y social que hemos vivido, que estamos sufriendo desde el año 2008. Se trata de tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en situación de desempleo, para quienes, encontrándose en el paro, han agotado ya todas las ayudas públicas
posibles y que carecen de recursos para cubrir sus necesidades y las de sus familias. Un ingreso mínimo para asegurar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Este es el propósito. Un propósito que responde a un doble escenario, coyuntural por una parte, en buena medida estructural por otra. El escenario coyuntural es el de las consecuencias de la crisis económica y social y la gestión injusta que de la misma, a nuestro juicio, han hecho los gobiernos del Partido Popular. Ahí están los datos del paro, agravados, según hemos conocido esta mañana durante los últimos tiempos, cronificado para jóvenes y para desempleados de larga duración. 1.400.000 hogares con todos sus miembros activos en paro. 700.000 familias que no perciben ni un solo ingreso. 6 millones de trabajadores pobres que perciben salarios por debajo del salario mínimo que establece esta Cámara año a año. 13 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza. 3,5 millones de españoles en pobreza severa. 2 millones de niños pobres en nuestro país. Un panorama social insoportable que ha coincidido en el tiempo, además, con un debilitamiento de nuestro sistema público de protección social. Debilitamiento doloroso y doloso a raíz de los recortes practicados por los gobiernos del Partido Popular, que han suprimido algunas ayudas básicas, como el subsidio para parados mayores de 52 años, suprimido directamente, que han recortado otras ayudas básicas, como la prestación por desempleo, que ha pasado de una cobertura del 70% en 2011 al 55% en la actualidad, y que han adelgazado también las ayudas de las administraciones autonómica y local, siempre diversas, pero siempre razonables para cubrir necesidades básicas territorio a territorio, sometidas en todo caso durante los últimos años a un régimen de adelgazamiento a base de austeridad, control draconiano del déficit y tasas famélicas de reposición de personal. Conforme aumentaban las necesidades sociales en este país, los gobiernos del Partido Popular apretaban las clavijas, suprimían unas ayudas, recortaban otras. Con esta iniciativa, señorías, corregimos en parte esta situación de necesidad. Pero con esta iniciativa legislativa popular que nos proponen los sindicatos afrontamos también un desafío de carácter más estructural y que tiene que ver con la revolución tecnológica en marcha, con la aplicación de la robótica a los procesos productivos en esta economía globalizada. Nos dicen muchos de los analistas, de los expertos, que el balance global en términos de empleo va a ser un balance negativo, que por primera vez se van a destruir más empleos de los que se creen aplicando las nuevas tecnologías. Esto para una sociedad que ha vinculado renta a empleo, pobreza a falta de empleo, lucha contra la pobreza, lucha contra el desempleo, es un problema grave. Esto para una sociedad que ha hecho del empleo una herramienta clave de socialización es un problema clave. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad si los procesos productivos con la robótica incorporada nos hablan de cada vez más producción, mejor producción, pero menos empleo? Desde la socialdemocracia estamos hablando de repartir los tiempos del trabajo, de financiar con esos incrementos de beneficios vía productividad actividades intensivas en mano de obra, como el cuidado de las personas o como la preservación del medio ambiente. Y hablamos, vía fiscalidad, de financiar ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas a aquellos que queden en la cuneta del paro. Para eso sirve también esta iniciativa. Señorías, las respuestas que se están dando ante estos retos difieren según las latitudes geográficas e ideológicas. Hay quienes defienden un complemento salarial del que nosotros desconfiamos por el riesgo de desembocar en una especie de subvención simple al empresario cicatero con los salarios de sus trabajadores. Hay quienes hablan de una renta universal indiscriminada para todos los mayores de 18 años, muy difícil de financiar y completamente desvinculada del empleo. El Grupo Socialista coincide con los sindicatos al tratar una fórmula de un ingreso mínimo para desempleados que
carecen de recursos, que han agotado todas las ayudas públicas y vinculado, siempre que sea posible, a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, coincidimos con los sindicatos en el diagnóstico, coincidimos en el objetivo, coincidimos en el fundamento ideológico de su iniciativa y coincidimos también con la fórmula práctica que nos plantean para encajar esta nueva prestación en el sistema público vigente de protección social. Una nueva prestación no contributiva como un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la seguridad social financiado con los presupuestos generales del Estado. Como requisitos de acceso, ser demandante de empleo y carecer de recursos. Como cuantía, el 80% del IPREM complementado en función de las cargas familiares. Como duración, hasta que remita la situación de vulnerabilidad social. Como vocación, el compromiso de mejorar la empleabilidad para recuperar el empleo. Y como vocación también un pacto institucional con el que adecuar la complementariedad, la simultaneidad de esta prestación no contributiva del Estado con las rentas mínimas de inserción que siguen prestando, que tienen derecho a prestar las comunidades autónomas. Esta es la fórmula práctica, una buena fórmula razonable que nosotros compartimos. Les adelanto que el Grupo Socialista complementará en el trámite de enmiendas estas prestaciones con una mejora sustancial de la cobertura y de la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a cargo. Somos conscientes, no obstante, de que si esta iniciativa tiene muchos apoyos, también tiene detractores. ¿Cuáles son los argumentos de los detractores? Nos hablan del estímulo a la vagancia. Silencio, un segundo, señor Simancas. Señorías, guarden silencio. El rumor impide que el orador pueda hablar con tranquilidad. Adelante, señor Simancas. Se nos habla de una especie de efecto negativo sobre los incentivos para trabajar si se implementa este ingreso garantizado. Esta reserva indica un conocimiento escaso sobre el carácter de los españoles, que siempre preferirán un trabajo a un subsidio. Pero es que la propia iniciativa desmiente esta reserva porque establece como requisito ser demandante de empleo, porque establece como obligación participar en un itinerario de mejora de empleabilidad y de búsqueda de empleo y porque establece también un régimen de sanciones que castiga el no aceptar, por ejemplo, un empleo adecuado. Se habla del efecto llamada, pero entre los requisitos figura un tiempo prudencial de residencia previa. Y sobre todo se habla del coste. Se nos dice que aplicar esta iniciativa resulta muy caro, pero caro, señorías, es un término, es un adjetivo que invita a relativizar. ¿Es caro comparado con qué? Los sindicatos hablan de 12.000 millones de euros para rescatar a 700.000 familias pobres en nuestro país. ¿Con qué comparamos esos 12.000 millones de euros? ¿Lo comparamos con los 40.000 millones de euros que hemos dedicado a rescatar a la banca especulativa en apuros? Ya no resulta tan caro, ¿no? ¿Lo comparamos con alguna otra cifra? ¿Saben cuánto nos gastábamos en prestaciones por desempleo en el año 2011, último año de gobierno socialista? 30.000 millones de euros. ¿Saben cuánto nos hemos gastado en el año 2016? 18.000 millones de euros. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en prestaciones por desempleo con más de 4 millones de parados, con más de 2 millones de parados de larga duración? Exactamente 12.000 millones de euros nos hemos ahorrado en esta situación crítica en el pago de prestaciones por desempleo. ¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres? ¿Que nos hemos ahorrado 12.000 millones de euros en pagos, en prestaciones por desempleo? Nos hemos ahorrado 12.000 millones, pero no podemos dedicar esos 12.000 millones de euros para unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de 700.000 familias pobres. ¿Le vamos a decir eso? Nosotros no. Nosotros no. ¿Cómo que no se puede pagar? Es que no se quiere pagar. Esa es la cuestión. Dicen que no nos lo podemos permitir. Nosotros decimos que lo que una sociedad decente no se puede permitir es tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad social mientras esta economía crece al 3 y pico %, mientras encabezamos las listas Forbes de millonarios del mundo y mientras nos ahorramos 12.000 millones de euros en prestaciones por desempleo. Eso es lo que es absolutamente difícil de explicar, eso es lo que no nos podemos permitir, señorías. Los argumentos a favor son sencillos, de justicia social. Es justo luchar contra la pobreza y esta iniciativa lo logra. De
eficacia en términos económicos. Las sociedades más eficientes económicamente, señorías, son las más equitativas, las más equilibradas, las más justas también. Piensen que estos 426 euros en manos de cientos de miles de familias vulnerables constituye una inyección directa al consumo, una inyección directa a la activación económica y a la generación de empleo. Esto también es eficiencia económica. Y es estabilidad democrática, señorías. ¿Hasta dónde creen que podemos estirar la cuerda de la desigualdad? ¿Hasta dónde creen que se puede estirar sin que se quiebre la cuerda de la desigualdad? Piensen en lo que acaba de decir Stiglitz, un premio Nobel de Economía hace 4 días. Un sistema socioeconómico que solo proporciona desventajas a una parte mayoritaria de la población es un sistema socioeconómico que está condenado a la inestabilidad, a fracasar. Háganlo por justicia social, háganlo por eficiencia económica, háganlo por estabilidad democrática o háganlo simplemente por decencia, señorías. Porque la decencia de un país no se mide por el índice bursátil, ni por el PIB, ni por la EPA. Se mide en cómo se actúa contra la pobreza, en cómo se actúa con determinación y eficacia para evitar que nuestros conciudadanos queden en la cuneta de la marginalidad social. Háganlo para tener un país decente, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar el primer momento para tener un recuerdo emocionado por mi amigo Toño Alonso. Un hombre impecable en su vida profesional, política, personal, familiar, y que jamás tuvo un mal gesto, aquí con un talante negociador maravilloso y con el que aprendí cuando me incorporé aquí al Congreso de los Diputados, pues tantas cosas. Mi afecto a sus amigos, a su familia y a su partido. Muchas gracias. Viene una iniciativa popular avalada por muchísimos ciudadanos, presentada por los sindicatos, que es importante para el debate. Y quiero anunciar que los nacionalistas canarios vamos a apoyar su tramitación para que se abra un debate en este país sobre esas familias que no reciben ninguna renta, qué sistema tenemos las comunidades autónomas, que somos las competentes en esta materia, y qué ficha financiera tenemos en este país para asuntos como el que estamos hablando. Pero los nacionalistas canarios no somos de brindis al sol. En un país donde aprobamos en este Congreso una ley de dependencia para poder resolver a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los dependientes y sus cuidadores, y no hemos sido capaces de financiar los compromisos que adquirimos en este Congreso con esa ley. En un país donde tenemos pensiones no contributivas, que en Canarias son 3 veces más que en el resto del país, de 360 euros, y que todavía no hemos podido igualar ni al salario mínimo. En un país donde tenemos todavía una sanidad, pues como está, y la educación. Y en ese sentido, yo quiero decir que nuestro apoyo hoy a la toma en consideración no quiere decir que estemos de acuerdo con el contenido que se está tramitando en aspectos, por ejemplo, competenciales, porque creemos que esto tiene que abrirse un debate en las comunidades autónomas, ni en el tema financiero de la prioridad política de este país, que debe de ir por un sistema de financiación a las comunidades autónomas que financien sus servicios sociales. Respeto a la iniciativa popular, respeto a los promotores y en ese sentido es nuestro voto. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aggi Martínez. Señora presidenta, señores diputados, muy buenos días. Bueno, vamos a escuchar a todos los portavoces porque el voto de Unión del Pueblo Navarro estará supeditado en esta ILP a la obligatoriedad, a cambio de esa prestación de ingresos mínimos, a la exigencia a hacer trabajos a la comunidad, a las localidades donde estén esos perceptores. Por lo tanto, vamos a ver qué debate se abre en este pleno. En cualquier caso, quiero transmitir al Partido Popular que no se sorprendan si Unión del Pueblo Navarro hoy vota o en futuro en distintas iniciativas legislativas, ya que, por supuesto, somos dos partidos diferentes, pero exactamente, sobre todo por lo que ha ocurrido también esta semana en la Comunidad Foral de Navarra, tras la reunión del Gobierno central, del ministro de Fomento, con el Gobierno foral de Navarra, en el que llegaron a un acuerdo de paralizar el tren de alta velocidad. Y ayer se tuvo que desdecir el ministro. Mire, eso nos preocupa muchísimo. Ha generado un caos y de mucha incertidumbre en la sociedad navarra y, por tanto, Unión del Pueblo Navarro, que en esencia es la defensa de los navarros, les comunica que, salvo que haya un cambio y se vuelva al proyecto inicial, votaremos no a los presupuestos generales del Estado, salvo, insisto, que haya hechos fehacientes en el sentido de que volvamos al proyecto inicial del tren de alta velocidad para que Navarra no se quede fuera del siglo XXI. Y por mi parte, nada más, señorías. Vamos a escuchar detenidamente a todos ustedes para saber qué intención de voto tomaremos en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Valdoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar con unas palabras de Nelson Mandela, que dicen una cosa, a mi modo de ver, de mucho sentido común. Dice, la pobreza no es natural, como la esclavitud o el apartheid. Es una creación del hombre y puede erradicarse con las acciones de los seres humanos. Erradicarla no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Las acciones de los gobiernos, de las personas, pueden cambiar las cosas. Lo vimos cuando los bancos y las cajas de ahorro estuvieron al borde del colapso y la acción del Gobierno las rescató. 60.000 millones según el Tribunal de Cuentas, 6 puntos de PIB. Desde Compromís siempre nos ha gustado el concepto de rescatar personas. Nos hemos presentado a las elecciones con ese concepto y lo aplicamos en nuestra política del Gobierno del Botánico. Lo estamos haciendo acciones para rescatar personas. Por eso hemos incrementado las becas, tenemos la gratuidad de los libros de texto, 22.000 personas más tienen atención a la dependencia, hemos eliminado los copagos farmacéuticos, los centros de atención diurna o 200 millones que hemos dedicado para crear empleo de jóvenes. En una verdadera democracia nadie debería quedar atrás. Una verdadera democracia no puede consentir 3,5 millones de seres con pobreza severa, con menos de 338 euros al mes. Una verdadera democracia no debería consentir que tengamos un 15% de trabajadores pobres, ni que el riesgo de pobreza y exclusión social afecte a 3 de cada 10 niños o a más de 13 millones de personas. Acabo. Rescatar personas tiene que ser algo más que un concepto. Y el Gobierno del Estado puede cambiar las cosas con su acción o no con su inacción. De una manera muy sencilla, aprobando esta ILP para establecer una prestación de ingresos mínimos. No como hizo en la anterior ILP que llegó aquí, la de la dación en pago, que la envió a una comisión y dejó que allí muriera. Con su aprobación, como dice Mandela, estaríamos haciendo un verdadero acto de justicia. Estaríamos realmente rescatando a las personas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Campuzano y Canades. Gracias, señora presidenta. Quiero empezar también trasladando al Grupo Socialista nuestra pésame por la muerte de José Antonio Alonso. Todos los colegas de la antigua Convergencia y Unidad Democrática que compartieron con él escaño y trabajo tuvieron siempre una excelente relación y, más allá de un buen político, le consideraron siempre una buena persona. Les trasladamos nuestro abrazo más sentido desde el Partido Demócrata de Cataluña. Señorías, y damos también la bienvenida a los representantes de las organizaciones sindicales, las promotoras de esta iniciativa. Tuvimos ya ocasión de escuchar sus argumentos hace pocos días en la Comisión del Pleno del Congreso de los Diputados y coincidíamos en un elemento central de la posición que justifica esta iniciativa legislativa popular, que es que durante estos años de la crisis el sistema de protección al desempleo ha sido incapaz de garantizar la cobertura necesaria ante el desempleo de larga duración. Y la disminución de la tasa de cobertura y el incremento de las prestaciones asistenciales son la expresión de esa incapacidad de ese sistema de protección al desempleo de cubrir con sus funciones, y al mismo tiempo es obligado a comunidades autónomas a través de sus sistemas de rentas mínimas y ayuntamientos a través de sus sistemas de servicios sociales a hacer frente a la emergencia social. Y aquello que se puede hacer desde el ámbito municipal y desde el ámbito autonómico, al menos en nuestro caso en Cataluña, en un país que tiene la financiación del régimen común, es paliar una situación. No se le puede reclamar esos servicios que cubran esas necesidades y, por tanto, necesitamos una prestación de ingresos mínimos orientada a dar cobertura al paro de larga duración. Y necesitamos, además, que esa prestación se vincule a empleo y a formación. Y necesitamos que esa prestación, además, sea gestionada por las comunidades autónomas como parte también de la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas. Y en esa filosofía los diputados del Partido Demócrata estamos. Y, por tanto, vamos a apoyar esta toma en consideración, convencidos que no se produce ninguna vulneración de las competencias autonómicas. Al contrario, pasamos a una lógica de cooperación entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas que va a ser útil en esta situación tan dura que hemos pasado durante estos años. Cuentan con nuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores Fernández Toxo y señor Álvarez, en representación de los sindicatos UGT y comisiones obreras, y también en el de las 750.000 personas que avalan esta proposición de ley y que, sin duda, merece no solo nuestra atención, sino va a merecer también nuestra consideración. La ILP como tal tiene un fundamento que resulta ineludible abordar en sede parlamentaria y para hacerle frente, puesto que, como señala, pretende garantizar los ingresos necesarios para asegurar las necesidades básicas a las personas con disponibilidad de trabajar y que carecen de empleo y recursos económicos. Vaya por delante por ello que, en primer lugar y como primera reflexión, este es un aspecto, un elemento central de una actuación tuitiva por parte del Estado que no debemos de obviar y que, con independencia de lo que luego comentaré en cuanto a los títulos competenciales que se puedan haber ejercido, no puede dejar de ser abordado fundamentalmente, señor Simancas, creo que lo haya reflejado muy bien, porque afecta a una cuestión básica del estado de bienestar y es a la de la desaparición de las desigualdades. En ese sentido, solo por ese motivo merecería la pena prestar atención a esta proposición de ley. Vaya por delante también una segunda reflexión. El proyecto de ley tiene un contenido concreto. Tiene un contenido concreto que se sustenta además en el artículo 149.1 y 17 y que traslada, por lo tanto, al ámbito de la seguridad social determinada asistencia con recursos a ese ámbito social
desamparado en estos momentos. Pues bien, esa segunda reflexión va unida también a un debate competencial en nuestro caso, y es el de la existencia de un modelo prestacional también de asistencia que coincide materialmente en el ámbito del País Vasco con idéntico ámbito material al que pretende abordar, al menos en parte y al menos con su vocación inicial, puesto que luego hablaremos de la universalización de esta idea y luego la limitación que se produce en el texto legal. Decía que coincide en buena parte con lo que ha sido una práctica que en muchas ocasiones muchos de ustedes han reconocido respecto al País Vasco como un elemento de éxito, que es la renta de garantía de ingresos. Y ese, señorías, es un aspecto sustancial, puesto que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de esas actividades tuitivas por parte de las administraciones públicas en evitación de esos elementos de desigualdad se produce al amparo del artículo 148.1.20 de la Constitución y el apartado 2 del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y eso supone, señorías, que como poco debemos de advertir que existe con ello por lo menos un solape, y muchos nos tememos que en cierta medida también cierta desnaturalización del título competencial que tiene asumido como tal el País Vasco, respecto del que, con todo respeto, haremos saber o haremos valer nuestras impresiones y nuestra opinión en la comisión correspondiente, porque creemos que merece la pena sostener primero la existencia de esta prestación y, segundo, hacerla en el ámbito más cercano posible al ciudadano, que es, por otra parte, el que mayor garantía de éxito le va a producir. Quería señalar esto además porque en nuestro caso, en el caso del País Vasco, esta experiencia es no solo una experiencia de éxito, sino que ha sido una experiencia que ha dado lugar a la eliminación de términos de desigualdad importantes, tanto que en el índice AROPE de señala las desigualdades de ámbito social son precisamente la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra quienes más invierten precisamente en lo que se llama la RGI, aquellas que aparecen precisamente en el menor o en el lugar más alejado de no solo del ámbito del Estado, sino también en el ámbito europeo de los términos de desigualdad comparativos. Esa también es una situación que queremos advertir por una sencilla razón, y es que si de alguna manera estamos ocupando un ámbito material que es de éxito al amparo del título jurídico o del título competencial de asistencia social, parece que desnaturalizándolo y ocupándolo con el ámbito de seguridad social de alguna manera, lo que estamos es aproximándolo al ámbito del Estado y alejándolo del ámbito de las administraciones de base, de aquellas que son más conocedoras de la realidad social de cada lugar. Por lo tanto, señoría, un segundo, señoría, nos gustaría que silencio, por favor, silencio al resto, no a usted. Adelante. Decíamos que ese elemento nos gustaría que se tuviera en cuenta en su momento, porque en este caso sí debemos de reclamar la aplicación de un principio tan elemental como el de subsidiariedad, el de la aplicación y reconocimiento a las administraciones locales del conocimiento a través de sus servicios sociales de la existencia de aquellos elementos asistenciales necesarios, y también, por lo tanto, de comprobar que esa ha sido una experiencia acertada en nuestro caso, o al menos bien valorada por nuestro caso. En siguiente lugar, las dos o tres reflexiones que me quedan es señalar que, bien, si en este caso el modelo en principio pretendía ser universal, pasa a ser únicamente un elemento de desempleo. Se convierte, dicho así de una manera llana, en una especie de tercera prestación del ámbito de la seguridad social, sucedidas a las prestaciones de desempleo contributivas y asistencial que actualmente existe. Y eso nos lleva también a otra valoración, a otra crítica, si se prefiere, y es la relativa a que con esa caracterización ha de ser entendida como una prestación del ámbito de seguridad social en el ámbito de las políticas, no ya activas de empleo, sino pasivas de empleo. Se vuelve a solapar nuevamente ámbitos materiales de éxito en el ámbito de la asistencia social con el ámbito de la asistencia, con el ámbito contributivo, o no contributivo, mejor dicho, en este caso, pero lo que sí hace de alguna manera es legitimar una antigua reivindicación que desde el País Vasco se ha sostenido, que es el de la mezcla de la interrelación entre las políticas activas y las políticas pasivas de empleo, como bien acaba de recordar el señor Campuzano hace un momento en este mismo estrado, lo que nos lleva además a volver a reivindicar, a volver a recordar una vieja reivindicación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que además se actualiza con este diseño.
y es el de que si vamos a gestionar bajo el ámbito de la seguridad social esta tercera prestación y si la vamos a caracterizar en principio como una prestación de políticas pasivas de empleo que a su vez está conectada con políticas activas de empleo que se han desarrollado de forma acertada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, resulta no solo legítimo, sino necesario y además materialmente eficaz la posibilidad de señalar que si se materializara esta construcción jurídica sería también susceptible de inmediata transferencia, al menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, también para gestionar su éxito en cierta medida. Por eso, señorías, y al margen de otras muchas consideraciones, las de su propio articulado, que tendría muchas cuestiones respecto a las de caracterizar, a las que podíamos que caracterizar, sí queríamos hacer al menos una lectura positiva del texto, en el sentido de que aporta elementos de solución a situaciones de desigualdad que es cierto que quizás se producen con diferente grado de intensidad en diferentes lugares del Estado, pero que también aportaría en su caso un elemento de solución incluso en el plano competencial para determinados debates que hoy se nos reflejan, nos aparecen como inútiles, como estériles por lo menos, y que podían ser efectivos si efectivamente se nos reconoce esa competencia, al menos a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sirva en todo caso esta crítica como una aportación al debate. Y ese debate entendemos que se ha de producir en el seno de la comisión correspondiente y además se ha de producir en el seno de esa comisión correspondiente porque se ha de aprobar también en esta sede de esta parlamentaria. Señalo por ello, señorías, que nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, va a votar a favor de esta iniciativa que esperemos que pueda ser debatida con independencia de su resultado final. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Iruch. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos los compañeros de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. Soy José Ignacio Toixo y José María Álvarez. Molt benvinguts. Agradecemos muy sinceramente a los sindicatos, comisiones obreras y UGT y comisiones obreras la iniciativa legislativa popular que nos presentaron ya el pasado 19 de enero, una ILP avalada por unas 700.000 firmas. Y aprovechamos para dar las gracias también a los miles de militantes obreros que dedicaron su tiempo a explicar y a recoger firmas para que hoy tomemos en consideración la proposición de ley de una prestación mínima de ingresos a los desempleados que han agotado su prestación y sus rentas sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Eso es unos 5.837 euros y su cuantía sería de 426 euros. Una iniciativa que esperamos que hoy tenga la mayoría de los votos favorables. Nuestro voto será favorable. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña ya ha propuesto iniciativas similares desde el año 2004 varias veces y han sido tumbadas todas. Hoy parece que podemos ganar. Nuestro voto va a ser favorable a que se tramite esta proposición de ley por diferentes razones. La primera, porque es una iniciativa legislativa popular, es decir, que viene avalada por centenares de miles de personas que han firmado y nos han interpelado para que legislemos sobre un problema social que es inaplazable. Así, y ya solo por tratarse de una ILP, de una iniciativa legislativa popular, nos merece el máximo de los respetos y nuestro apoyo para que se tramite y salga a debate. Pero además, es que compartimos el diagnóstico que hacen las organizaciones sindicales sobre la situación dramática por la que están pasando centenares de miles de personas del Reino de España y para las cuales no entrar o poder salir de la exclusión social, aparte de muchas otras intervenciones políticas, depende de que una ley de las características de la que nos proponen hoy los promotores se llegue a aprobar. Coincidimos también en que necesitamos una nueva prestación social. También sabemos que la renta mínima no es la solución al problema de pobreza y exclusión social de millones de personas, pues las causas de problemas de pobreza son evidentes, que tienen sus causas en las políticas económicas desarrolladas en los últimos años por los últimos gobiernos y sus famosas reformas económicas y reformas sociolaborales. Hay que pasar de los discursos a los votos.
Reformas sociolaborales, pero que a pesar de que lo más importante para Esquerra Republicana de Cataluña es atacar las causas de la pobreza, del desempleo, de la precariedad. Mientras tanto, atacamos esas causas, mientras tanto, no se cambian estas nefastas políticas económicas para las cuales parece ser que en el Reino de España no hay mayoría progresista para hacerlo. Y cualquier medida destinada a paliar tanto sufrimiento, mientras tanto, tendrá nuestro apoyo, como he dicho. Siempre, siempre y siempre. Los hogares que tienen a todos sus miembros activos sin ingresos, en la última EPA, afectan a casi 1.400.000 personas que necesitan soluciones y prestaciones paliativas inmediatas, mientras las verdaderas soluciones no llegan. Las crisis provocadas por el sistema financiero y sus cómplices políticos por activa y por pasiva, las reformas laborales han dejado un rastro de precariedad monumental, produciendo un aumento de los niveles de desigualdad hasta situar en cerca del 30% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 30% que necesita soluciones y prestaciones paliativas mientras las verdaderas soluciones no llegan. Con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger a todos los ciudadanos que se encuentran en situación de precariedad. En primer lugar, se debe revisar por completo el sistema de protección social. Un ejemplo de lo que decimos, uno solo, sería el IPREM, el índice empleado en el Reino de España como referencia para la concesión de ayudas del Estado, comunidades y ayuntamientos en cuanto a becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros, que ha quedado absolutamente desfasado. Este índice, nacido el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas, fue un golpe muy duro para las clases trabajadoras, que aún pagamos, porque el IPREM ha ido creciendo a un ritmo mucho menor que el salario mínimo interprofesional, restringiendo así el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas. Y encima permanece congelado desde hace más de 7 años. Consecuencias, más pobreza y más exclusión social, porque estamos perdiendo protección social, entre otros muchos derechos que debemos recuperar y nos tenemos que poner las pilas para ello. En segundo lugar, porque como hemos dicho y han dicho los promotores de la propuesta de ley, es necesaria una nueva prestación para todos aquellos que no tienen prácticamente nada. Y esa realidad es para nosotros una obligación política y de justicia social que debemos solucionar y paliar. Nos exige ampliar y completar los sistemas de protección social y seguridad económica para que garanticen que ningún individuo carezca de unos ingresos mínimos para vivir. Como ya dije en la comisión, un Estado, un Gobierno, un Congreso que no solucione el problema del trabajo digno y que no proteja a aquellos que quedan fuera del sistema económico o social, o son un mal gobierno para la mayoría, o es una democracia ineficaz, o el sistema económico y social en el que estamos inmersos no vale. No hay más, a mi modo de ver. Por todo ello, debemos dar respuesta a las preguntas clave. ¿Qué protección deben recibir las personas que han agotado todas sus prestaciones sociales y no disponen de ningún tipo de recursos? ¿Qué protección deben recibir aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la situación legal de desempleo, pero que el actual diseño de la prestación no les permite acceder a ningún tipo de rentas? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad, gracias a esta iniciativa legislativa popular, de contar con una propuesta de ley que en el trámite parlamentario deberá sortear todos los obstáculos, ya sean competenciales, presupuestarios, legales, etcétera, porque de nosotros depende el presente y el futuro de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a los 5.837 euros anuales. 5.837 euros anuales. De nosotros depende dar cumplimiento a un principio básico de los derechos humanos, como es el de garantizar hacer todo lo posible para que toda persona pueda tener una vida digna. Que disfruten de cobertura social las personas que han agotado las prestaciones por desocupación. Y lo dejo aquí, porque tiempo tendremos para el debate en forma de ley, si se toma en consideración, que esperamos que sí, para discutir si debe ser una renta básica, una renta mínima o un seguro de desempleo indefinido. Que no, la renta básica no sea como un paliativo de control social, sino simplemente esto, que sea una herramienta de protección, no para acompañar esta ola neoliberal que está lanzando tanta gente a la pobreza. Sin olvidarnos, precisamente por ello, de que es imprescindible unir esfuerzos en esta Cámara
para recuperar los derechos sociales, laborales y civiles que nos han quitado en los últimos años. Y seguimos perdiendo con esta gran coalición en la sombra que ha permitido y permite a este Gobierno y sus políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Gracias, presidente. Señorías, la proposición de ley que nos trae aquí el PSOE, de la mano de los sindicatos, que están también hoy aquí, bienvenidos, aborda la cuestión de las rentas mínimas, es consecuencia también de una iniciativa legislativa popular. Bueno, el debate teórico sobre la renta básica que planteaba el filósofo Philip Van Parijs es un debate muy interesante. Van Parijs decía que tú debes tener derecho a una renta universal, independientemente de si te pasas la vida surfeando en las playas de Santa Bárbara o de Santa Mónica o si estás trabajando 14 horas en la obra. Es un debate, como digo, intelectualmente interesante y que se puede abordar. Podemos comenzó, de hecho, con una propuesta de renta básica universal que luego, con el tiempo, ha ido evolucionando, ha ido alterando en sus múltiples programas y reduciendo en tamaño, porque ha entendido que existe una restricción presupuestaria y que las economías modernas, para funcionar en Europa, necesitan asumir una serie de restricciones. Ahora, incluso el señor Errejón el otro día hablaba de proponer un complemento salarial como el de Ciudadanos. Si sigue usted por esa vía, probablemente acabará usted también siendo del IBEX 35 como Ciudadanos. Hablando un poco más en serio, me preocupa que el PSOE, que es un partido moderado y centrado y progresista, traiga a esta Cámara propuestas que, aunque puedan sonar muy bien, saben ustedes de sobra que no se pueden pagar, que no se pueden financiar en el contexto presente. Yo creo, honestamente, señor Simancas, que es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y por hacer promesas que no se pueden cumplir. Creo que ustedes deben estar en el campo de la gobernabilidad, de las políticas posibles, de las políticas viables que cambian de verdad la vida de la gente y no en las promesas de humo que hace el partido de Podemos. De hecho, son precisamente las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección, las que generan desconfianza en los políticos y las que acaban generando un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo. Yo creo que ya en el mundo tenemos suficiente populismo y también en las propuestas y en las policies que se proponen en esta Cámara. Yo diría que las rentas mínimas tienen esencialmente tres problemas. El primero, como decía, es de dinero. El segundo, de incentivos. Y el tercero, y quizás más importante, es de concepto. La propuesta que trae aquí el PSOE vale unos entre 12 y 15.000 millones, según los cálculos, y da la casualidad que esa cifra es exactamente el ajuste que necesitamos hacer este año para pasar del 4,6 al 3,1, pero en dirección contraria. Entonces, tendría el PSOE que explicar cómo piensa, si trata a los ciudadanos como adultos, cómo piensa financiar esa medida. ¿Qué prefieren? ¿Subir los impuestos como han hecho con el Partido Popular hace poco? ¿Cuál? ¿El IVA? ¿Subir el IVA al 25%? ¿Subir el IRPF? ¿O prefieren quizás hacer recortes sociales como ha venido haciendo el Partido Popular los últimos años para financiar eso? Esencialmente en educación y en sanidad, porque como ustedes tampoco quieren recortar en diputaciones y en duplicidades y en burocracia en este país, tendrán que explicar cómo financiarlo. Hay una alternativa más. Pueden ustedes decidir no hacer absolutamente nada. Y entonces pasa, como pasa en Grecia, que pierdes la confianza de los que te están financiando la deuda y entonces se dispara la deuda y te acabas gastando el dinero que te querías gastar en hospitales y en escuelas en pagar los intereses de la deuda. Como decía, el segundo problema que tienen las rentas mínimas es de incentivos. ¿Qué prefiero hacer si tengo unos recursos limitados para mejorar la vida de la gente? Utilizarlos para crear unas políticas que realmente funcionen, que realmente sean de formación, que realmente acompañen a los parados para poder salir del agujero. ¿O prefiero simplemente darles una paga y esperar a que salgan del agujero? Yo, señor Simancas, ya se lo digo de antemano, prefiero ofrecer oportunidades que pagas.
Oportunidades a través de buenas políticas públicas, buenas políticas activas y rentas de reinserción, como vienen en nuestro acuerdo con el PSOE y con el Partido Popular, para que las personas puedan desarrollar realmente una vida digna. Y se lo digo con toda honestidad, pienso que las personas que están en situación de vulnerabilidad y de pobreza también quieren oportunidades y no rentas. Realmente lo pienso. El tercer problema, la razón por la que creo que la renta mínima no es una buena idea de fondo, es básicamente política. Pienso que este debate refleja una diferente visión de la sociedad que queremos. En parte, usted, con este tipo de políticas, ofrece una sociedad rentista. Yo quiero una sociedad de oportunidades. En mi opinión, la renta mínima es antiliberal y antiprogresista. Nosotros preferimos, insisto, las oportunidades y el progreso a crear sociedades rentistas y de dependencia. Yo quiero una sociedad en la que los ciudadanos puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de dónde hayan nacido. Hoy, en España, tienes 10 veces más de probabilidad de repetir curso si vienes de una familia desfavorecida que si no vienes de una familia desfavorecida. En todas las negociaciones que he mantenido con el Partido Socialista y en las conversaciones que hemos tenido, todavía no he escuchado ninguna política innovadora para realmente ampliar las oportunidades en educación y hacer cambios profundos que permitan a más gente acceder a la educación y, por tanto, desarrollar una vida futura con más oportunidades. Yo quiero una sociedad en la que los cursos de formación sirvan realmente para cambiar y para poder acceder y tener una esperanza de encontrar un trabajo. Hoy tenemos a más de 1 millón de personas que llevan 4 años sin trabajar. Las tasas de reinserción de los parados son absolutamente ridículas, de los parados de larga duración. Y las políticas activas nos cuestan a los españoles 7.000 millones de euros al año. ¿Por qué no se centra el PSOE en mejorar esas políticas activas donde hay tantísimo dinero, en convertir en realmente itinerarios de perfilado y de orientación de los parados de larga duración para que realmente puedan tener una oportunidad en la vida, en vez de ofrecer una renta mínima? Ya se lo voy a contestar yo. Me da la impresión que es más fácil, cuando se tienen mochilas, prometer rentas mínimas que son gratis. Vienes aquí, prometes, suena muy bien. Y es mucho más difícil ser ambicioso, valiente y querer reformar las cosas utilizando el dinero que tenemos y que podemos utilizar. Yo no pienso realmente que los millones de parados jóvenes de este país estén esperando que usted les dé una renta mínima. Lo que quieren es conseguir un empleo y acabar con el sistema dual que les tiene permanentemente bloqueados del mercado laboral. Yo quiero una sociedad que no deje a nadie atrás y por eso creo en políticas viables que ofrecen salidas efectivas al desempleo y que no perpetúan las trampas de pobreza. Y como quiero cambios reales, negocio, hablo con los otros partidos y trato de conseguir acuerdos. Y así hemos hecho para cambiar la vida de los más vulnerables. Hemos conseguido, es una pena que hoy no esté la ministra de Empleo aquí, a acordar un complemento salarial es el punto 61 del acuerdo para jóvenes que, si ustedes permiten que haya un presupuesto, se implementará y cambiará la vida de cientos de miles de jóvenes en este país. También hemos conseguido acordar una ampliación y una extensión del programa de activación para el empleo, que es el punto 42 del acuerdo. Son 6 meses más de extensión, con muchísima más dotación de recursos y demás, que básicamente es la gente a la que usted quiere acceder con esta renta que propone, pero con una política de activación buena, con un perfilado, con un sistema de orientación que permita el reenganche. En definitiva, señor Simancas, entiendo su preocupación, la comparto, pero creo que es la mala solución. Creo que nosotros tenemos que estar aquí para ofrecer políticas que realmente ofrezcan una palanca de salida a la pobreza y que no perpetúen las trampas de pobreza. Y, por tanto, creo, ya se lo digo, se lo anticipo, que nuestro partido va a votar en contra de la toma en consideración porque creemos que simplemente esta política no es viable. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor González García. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a los sindicatos y a los 700.000 firmantes que han traído hasta aquí esta iniciativa legislativa popular. Se nota que cuando el pueblo participa en la elaboración normativa no se traen aquí leyes para rescatar a bancos, sino que se traen leyes para rescatar a personas y eso se agradece. Se trata de una ILP que puede servir para garantizar
unos ingresos mínimos a 1.330.000 personas que aún viven en hogares sin ningún tipo de ingreso y que busca paliar, aunque sea mínimamente, la brecha que dejan 5 años de la apisonadora social del Partido Popular. Pero esta brecha ya la arrastrábamos de antes. Y es curioso ver hoy aquí al Partido Socialista haciendo un discurso con aspavientos ante esta alta desigualdad y esta pobreza, cuando ha sido cómplice en muchos casos de los elevados índices de pobreza y desigualdad en este país. Y para muestra un botón, el caso de Andalucía, donde el índice AROPE está un 10% por encima de la media del resto del Estado. En España hay ya 1.700.000 parados de larga duración, una cifra que es un 600% superior a la que teníamos en 2007. Este incremento disparatado no tiene precedentes en ningún otro sitio de la Unión Europea y, en ausencia de otro sistema que garantice unos ingresos mínimos, dispara la desigualdad y la población en riesgo de pobreza. Este Gobierno se ha recordado como el que nos situó a la cabeza de Europa en los vergonzosos rankings de pobreza y desigualdad. La crisis y su gestión ha conllevado una redistribución regresiva de la renta. Mientras el 10% de las familias más pobres han visto cómo su renta media caía desde 2007 en 800 euros, el 10% de los más ricos han visto cómo se aumentaba en 2.500 euros durante este periodo. Y si en este gráfico pudiéramos incluir aquí el 1% de los más ricos, no habría lugar para que aparecieran, porque no cabrían en esta hoja. Hoy Ciudadanos y el PP van a votar aquí en contra de que se tramite esta ILP. Los números son fríos, pero este es un problema de carne y hueso y por eso quería ponerles piel en esta intervención. Votando que no a esta ILP, no solo van a decir que no quieren ni oír hablar de combatir pobreza y exclusión, van a decirle que no tiene derecho a unos ingresos mínimos a gente como Ángela, una asturiana de 47 años, que tras 25 años trabajando de autónoma de sol a sol en una tienda tuvo que cerrar al inicio de la crisis. Y ahora mismo no solamente no recibe ningún tipo de prestación, sino que tiene deudas de su época de autónoma y el Estado no le garantiza una segunda oportunidad. Votando que no, le van a decir que no también a Antonio, de Barcelona, que en 2012 cerró su empresa, la empresa donde trabajaba, después de 32 años cotizados. Y en 2014, al finalizar los 24 meses de desempleo y con ya 52 años, solicita el subsidio y le es denegado, ya que los ingresos de su unidad familiar no llegaban al 75% del SMI. Porque su esposa percibe un salario de 1.150 euros. Han tenido que vender el piso para salir adelante. Van a decirle que no también a Sonia, ecuatoriana de 56 años, que se vino a España con 17. Trabajó y cotizó en hostelería, encadenando contratos en restaurantes de la Costa del Sol y de Madrid. Hace 4 años se quedó sin trabajo y ahora no recibe ningún tipo de prestación. Trabaja sin contrato por 350 euros cuidando a una señora mayor. En definitiva, van a decirle que no a 720.000 hogares que hicieron los deberes, que cumplieron con sus obligaciones y que ahora la Administración les deja en la estacada. Y van a decirles que votarán que no a tramitar esta ILP porque nos desvía de los objetivos de déficit, porque no se puede pagar. Explíquenles a Sonia, a Antonio y a Ángela que no se puede pagar, mientras hace un par de semanas conocíamos a través de Intermón Oxfam que Amancio Ortega, su hija y el presidente de Mercadona, Juan Roig, juntos cobran lo mismo que todos los habitantes de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. Mientras ayer conocíamos que el patrimonio conjunto de los 200 más ricos ha crecido en 60.000 millones de euros en los últimos 2 años. Mientras sabemos que las grandes empresas pagan el 6% del tipo efectivo de sociedades frente al 17% que terminan pagando autónomos y trabajadores por renta. Mientras sabemos que el 90% del fraude fiscal se concentra en grandes empresas y fortunas y se escapa de las manos de autoridades tributarias por falta de recursos en la agencia tributaria. Explíquennos por qué han votado que no a esta ILP y luego díganles que ustedes son unos patriotas y que somos nosotros los que queremos romper España. No, señores, España ya está rota y la han roto ustedes con sus políticas y nosotros hemos venido para coserla. Afortunadamente, hoy no necesitamos que digan que no Ciudadanos y Partido Popular, porque no necesitamos que digan que sí, que voten a favor, porque como se va a volver a demostrar, aquí debería existir una mayoría suficiente para poner en marcha políticas alternativas, incluso para un gobierno, si no lo hubieran dinamitado la gran coalición instigada por Susana Díaz y Javier Fernández. Por desgracia, el PSOE ha preferido gran coalición los martes y oposición pactada los jueves. Desde luego, lo que hoy se empieza a tramitar es un avance en la dirección adecuada. Sin embargo, parece que tanto PP como PSOE ya tienen planes para obstruir la aplicación de la ley.
Esperamos equivocarnos, pero parece que van a ponerse de acuerdo para que esta ley no se pueda aplicar hasta que haya nuevos presupuestos, unos presupuestos que nadie sabe cuándo se van a presentar. Estamos hablando de una medida que tiene un coste de entre 6.000 y 10.000 millones. No se pusieron tan quisquillosos cuando rescataron a la banca con 60.000 millones ni cuando rescataron a las autopistas con 5.500. Llevan muchos años socializando las pérdidas y privatizando beneficios, pero la sociedad ya ha venido aquí a pedir que le demos la vuelta a la tortilla. Como no podía ser de otra forma, nosotros vamos a votar a favor de esta ILP, pero con el objetivo claro de mejorarla durante su tramitación, porque consideramos que hay que ampliar la cobertura y porque 426 euros al mes no es una cantidad suficiente, ya que no permite salir del umbral de la pobreza. Nosotros proponemos aumentarla hasta que se acerque a dicho umbral, en torno a los 660 euros, para acabar definitivamente con la exclusión social en este país. Y no estamos pidiendo la luna. Estamos haciéndonos eco de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de rentas mínimas y planteamos hacer extensivo a todo el Estado algo que ya es una realidad en el País Vasco. Solo es cuestión de voluntad política y esperamos que la haya en la tramitación de esta ILP. Hay que abordar los ingresos mínimos por ética, porque para ejercer la condición de ciudadanía es imprescindible garantizar unos ingresos materiales mínimos, pero también por una cuestión económica. El desabocado incremento de la desigualdad que tiene España desde que iniciaron su estrategia de evaluación interna ahoga la demanda interna y hace que deje de ser atractiva para desarrollar sectores innovadores, impidiendo un crecimiento sostenible y condenándonos al modelo de sol y playa de por vida. Los problemas de hoy no pueden resolverse con recetas del pasado. Señores del PP y Ciudadanos, Tony, presta atención, sus economistas de cabecera, si es que los leen, dicen que el salario tiene que ser igual a productividad. Sin embargo, ya se ha producido un descuelgue entre trabajo, productividad y salarios. En este gráfico se lo explica. Las nuevas tecnologías, como saben, permiten producir más con menos trabajo. ¿Dónde ha ido a parar este incremento de la productividad? Este incremento de la productividad ha ido a parar a las rentas altas, ha ido a parar a los grandes empresarios. Si la tendencia continúa con el avance de la robotización, de las actividades industriales y también de los servicios, esta brecha no va a parar de aumentar entre productividad y empleo. Además, al desmantelar la negociación colectiva con la reforma laboral, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que es la herramienta que posibilita que los incrementos de la productividad se repartan en los trabajadores, esta brecha va a seguir aumentando. La ILP de ingresos mínimos, como su propio nombre indica, es una cuestión de mínimos, pero el debate que se va a abrir a la tramitación de esta ley permitirá abrir el camino al debate y la reflexión en estas Cortes Generales sobre la renta básica. Decía Enamula que el primer semblante ante el nuevo es el espanto. ¿Se acuerdan, señores de Ciudadanos y PP, cuando decían que éramos unos antisistemas por plantear el horizonte de esta propuesta? ¿Qué les ha parecido cuando sus amigos en Davos y en Silicon Valley plantean defenderla? En Finlandia ya la han comenzado a poner en marcha y creo que no ha tenido que poner francotiradores en la frontera, como decía José Carlos Díez. Veremos cómo progresa. Veremos cómo progresa el debate en el resto de países, pero si no la aprobamos aquí antes, igual hay que transponerla de una directiva europea. Para finalizar, recordarles que en el siglo XIX educación y sanidad públicas parecían una utopía y, a pesar de muchos de ustedes, hoy son una realidad. Como decía Galeano, la utopía es un horizonte. Caminas 2 pasos, se aleja 2 pasos y el horizonte se aleja hasta 10 pasos más allá. ¿Pero para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Así que sigamos caminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares. Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de comenzar, queremos trasladar el pésame del Grupo Parlamentario Popular al Grupo Parlamentario Socialista por el fallecimiento de su compañero, nuestro compañero José Antonio Alonso. Y también queremos dar la bienvenida a los representantes de las organizaciones sindicales que han sido los promotores de esta iniciativa popular.
Y también, antes de comenzar, no quiero dejar de volver a repetir al señor Simancas algo que ya le dije en otra intervención sobre el salario mínimo. Hay que tener valor de hablar de desigualdad y de desempleo a alguien del Partido Socialista que dejó 3,5 millones de parados cuando finalizó su gobierno. Y tampoco puedo dejar de destacar esos momentos de Paco Martínez Soria que hemos vivido hoy, que me recuerdan ciertas películas de los años 60 y 70, donde se ponía en ridículo el crecimiento económico y las nuevas tecnologías y lo que aportan eso al nivel de vida de las personas y de los trabajadores. Les recomiendo que vean alguna película de esa época. Continúo con esta iniciativa. Como ya se ha dicho, se nos presenta hoy la decisión sobre si debe seguir trámite esta iniciativa destinada a garantizar unos ingresos mínimos, en concreto 426 euros, que podrá ser incrementada en función de características familiares. Señorías, y ante esta propuesta lo primero que deberíamos preguntarnos es si es posible esta propuesta, si esta es una propuesta asumible. Para ello debemos tener en cuenta el número potencial de beneficiarios de esta prestación y, a partir de ello, los recursos que serán necesarios aportar desde los presupuestos del Estado para dar respuesta a los beneficiarios. Lo primero que sería necesario determinar es el número de beneficiantes presentes, pero también futuros. Desde la Unión General de Trabajadores se establece 2,1 millones. Comisiones Obreras lo cifra en 2,4. Estimaciones de expertos lo elevan hasta 4 millones e incluso podría estar entre los 8 y 10 millones de personas que podrían llegar a cumplir los requisitos. Porque, señorías, si leen claramente la iniciativa, los requisitos no son tan claros. Y estas, señorías, serían todas estimaciones en un momento inicial, ya que no se debería olvidar el efecto llamada que se produciría a residentes en todos los Estados miembros en los que no existe esta prestación. ¿Y en cuánto se traduce desde un punto de vista económico? Pues entre los 12.000 millones de euros que establece Comisiones y los 50.000 millones que establecen otras estimaciones. Y como decía al inicio de mi intervención, ¿es esto asumible? Como todos conocemos, esta Cámara ha acordado por una amplia mayoría unos objetivos de estabilidad presupuestaria de aquí al año 2020. Nuestro déficit no podrá superar unos determinados porcentajes del PIB y esto supone que cualquier medida que se acuerde debe tener en cuenta que la diferencia entre los ingresos y los gastos de todas las administraciones públicas no podrán superar esos porcentajes. Y esta medida objeto de debate supondría, en el escenario menos ambicioso, incorporar un gasto estructural de 12.000 millones de euros. Pues sigo preguntándoles, ¿cómo se cubriría este gasto adicional? Existen dos vías posibles: trasladar el gasto a otros programas, es decir, reducir partidas, y entonces sigo preguntando, ¿qué partidas? ¿Reducirían pensiones, servicios sociales y de promoción, políticas de vivienda, de educación, sanidad? ¿O es posible que prefieran reducir las transferencias a las comunidades autónomas? Porque créanme, señorías, cuando les digo que no existe margen de maniobra. Las partidas que les acabo de mencionar, más los intereses de la deuda, representan el 85% del presupuesto del Estado. Y el 15% hace referencia a esas infraestructuras que todos demandamos. Y en este sentido también se lo digo al portavoz de UPN, esas infraestructuras que todos demandamos. A las medidas de seguridad ciudadana, justicia, defensa, agricultura, políticas de carácter económico. Señorías, ¿dónde obtendrían esos 12.000 millones de euros? La segunda posibilidad sería incrementar los impuestos. Por cuantificar de qué estamos hablando. De acuerdo con las estimaciones de previsiones de recaudación del impuesto de sociedades para el año 2017, si lo imputásemos todo al impuesto de sociedades, tendríamos que incrementar la recaudación en más de un 47%. Si lo hiciésemos con el IRPF, más de un 15%. Y si lo hiciésemos con el IVA, estaríamos hablando de casi un 18%. Es decir, en cualquier caso, más pobreza para las familias, ya que disminuiría su renta disponible, y menor competitividad para las empresas, que se traduciría en desempleo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde obtendrían esos 12.000 millones? ¿Y si en vez de 12.000 fuesen 50.000?
Pues a partir de lo presentado ya sabe cuál va a ser el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular. El voto a la tramitación de esta iniciativa va a ser un voto responsable, porque, señorías, no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde el principio que no es viable. Señorías, todos conocemos una palabra y el significado seguro de esa palabra, que es demagogia, pero yo voy a recordarlo hoy en esta Cámara. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir mantener el poder. Y hoy, señorías, estamos asistiendo en este Pleno a una excelente representación de lo que significa la palabra demagogia. ¿O no es demagogo el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista? Cuando hoy voten a favor de esta iniciativa, ¿quién vota? ¿El planteamiento del portavoz que ha defendido hoy esta propuesta o el planteamiento del denominado por los medios nuevo gurú económico del partido, coordinador de la propuesta económica de cara al Congreso Federal, el señor Díez? Hoy se ha dicho aquí ya, esa famosa ya intervención en un medio de comunicación, donde decía, y cito textualmente, si tú pones una renta básica aquí, vas a dejar total libertad de entrada de personas, porque supongo que los de Marruecos, los de Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica, ni el muro de Trump. Tendrás que poner francotiradores. Pero podemos ir más allá. El señor Díez, en una entrada en su blog el pasado 8 de enero, denominada Renta Básica Universal y el experimento finlandés, imposible en España, y señor González, no diga el caso de Finlandia, porque sabe usted que es un experimento económico que se ha puesto en marcha con 2.000 personas para ver cómo afecta en el comportamiento. No es una renta básica, es un experimento desde el punto de vista científico. Así que no hable y no ponga ese ejemplo y lo tergiverse como lo ha tergiversado. Pero continuando con la entrada del señor Díez, finaliza de la siguiente forma. Un consejo, querido lector. El próximo que te hable de renta básica universal y de Finlandia y diga que hay que hacerlo en España, aléjate de él. O por táctica política quiere embaucarte para que le votes, o es un soñador alejado de la realidad, o tiene pocos conocimientos de cómo funciona la economía. Siguiendo las palabras del señor Díez, señor portavoz del Partido Socialista, ¿dónde se coloca? ¿Se coloca entre los que tienen pocos conocimientos económicos, los soñadores alejados de la realidad o los embaucadores en busca de votos? Yo se lo planteo porque estamos hablando de un compañero. Demagogia es lo defendido hoy por los portavoces de Esquerra, Partido Demócrata de Cataluña y PNV. ¿Están ustedes de acuerdo con la recentralización de una competencia? ¿De acuerdo con que sus comunidades tan celosas no solo del diseño y gestión de sus competencias, sino firmes defensoras incluso de su derecho a la independencia, renuncien a algo que ahora les es propio? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma que ha presentado 53 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, dentro de las cuales hay un número significativo por vulnerar competencias autonómicas en materia de asistencia social, vote a favor de la recentralización? Señorías, hoy hemos asistido a un juego de demagogia y el Partido Popular no va a participar en ese juego. Nosotros, por respeto a las 700.000 personas que han firmado esta iniciativa popular, no vamos a decirles que es posible algo que es absolutamente imposible. Y eso deberán explicárselo quien diseñó esta iniciativa. Podemos hablar del pasado, de los 2.500 euros de Zapatero, de los 400 euros que solo se pagaron una vez, del famoso Plan E que nos llevó a la quiebra y al desempleo. Pero el Partido Popular desea otra cosa. Señorías, el Partido Popular seguirá trabajando con lo comprometido, llegar a 20 millones de personas trabajando en el año 2020. Y los datos de la EPA, incluso de hoy, también nos lo dice. Tenemos 569.800 de personas trabajando más que hace un año. Eso es lo que nos dicen los datos de hoy. Y en el camino, finalizo, señora presidenta, en el camino continuaremos acompañando a todos aquellos a los que no le ha llegado la recuperación. Continuaremos con el Plan Prepara, la Renta de Activación para el Empleo y todos los programas sociales que permiten que 14 millones de españoles reciban alguna prestación.
Eso, señorías, son realidades, no demagogia. Eso es lo que se nos demanda y en ello debemos trabajar. Soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la